tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Y bueno, el día de hoy vamos a ver lo que son algo de las doctrinas falsas. Una doctrina falsa es una doctrina o es una enseñanza en la cual no pone a pues, lo que es el Evangelio o la Biblia que nosotros conocemos y que es la única que tenemos y que existe. Bueno, existen varias, pero son diferentes modos de expresarla, aunque verdaderamente todas salieron de unos escritos en hebreo y en griego de la antigüedad y pues obviamente han salido la Biblia, lo que es pues la Reina Valera y todas esas, ¿verdad? Y hay otras más antiguas que la Reina Valera, pero básicamente a mí me gusta más guiarme por la Reina Valera 1960, que está pues muy bien explicada y muy bien dicha, salvo algunas cosas que pueda haber que yo no las entienda o que no las haya podido observar. Pero verdaderamente se puede decir que toda la Biblia está exactamente como debe estar. Y no se contradicen con una cosa y otra, etcétera. Bueno, y obviamente vamos a leer algo de la Biblia, porque siempre debemos de leer o siempre debemos de dar un mensaje basado en lo que dice en la Biblia. Hay muchas sectas. Eh, ahorita primero vamos a leer la Biblia, o sea, no es mucho lo que voy a leer a lo mejor unos dos versículos y es todo. Y bueno, el primer versículo que vamos a leer está en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo número 8. Dice, fíjense bien lo que dice Dios a través del libro de Colosenses. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, todo lo que sea que no siga a Cristo como fundamento es una secta. Les voy a mencionar algunas. Ya sé que a lo mejor me van a empezar a odiar gentes que creen en eso o que no les va a gustar lo que yo les voy a decir. Pero es el punto de vista mío, no es de nadie más. Si yo creo en algo es porque yo lo que creo está escrito en la Biblia. Si lo que está escrito en la Biblia no está, perdón, si lo que me van a hablar no está escrito en la Biblia, entonces no lo voy a creer. Y si está escrito en la Biblia, obviamente lo voy a creer. Eh, como por ejemplo, voy a poner un ejemplo que, que mucha gente no cree, y es que, por ejemplo, Jonás fue tragado por un pez. Y, y fíjense que mucha gente no cree eso, y lo peor del caso, que no cree, es que Cristo lo mencionó como que pasó. Y si Cristo lo mencionó que pasó, pasó. Porque Cristo no miente, nunca ha mentido, ni va a mentir nunca. Entonces, de que pasó, pasó. Que lo queramos creer o no creer es otro boleto. Pero nosotros debemos de creer todo lo que viene en la Biblia. Y si en la Biblia viene que Cristo dice que inclusive pasó lo de Jonás porque lo enfatiza, entonces quiere decir que es cierto. Entonces, obviamente hay otras cosas que vienen aquí en la Biblia, o sea, o que te están diciendo que todo lo que no sigue a Cristo, que no lo creas, porque hay muchas sectas y muchas religiones falsas en este mundo. Y obviamente, pues,
es difícil contener mucho lo que son esas doctrinas y mucha gente las cree porque son sensacionalistas, porque les gusta lo que le están diciendo, porque quieren creer en algo físico, no quieren, no aceptan estar adorando a un Dios que no ven. Que sí lo puedes ver, si Dios quiere o si Cristo quiere que tú lo veas, lo ves. Si Cristo quiere que tú lo oigas, lo vas a oír. Pero, hay un pero. Si yo oigo a Cristo, y esa mucha gente a lo mejor no lo ha visto o no lo ha contemplado, más bien. Si yo creo en Cristo y escucho la voz de Dios, también, porque eso quiere decir que mis oídos espirituales están abiertos, no son estos. Esto es mi oído natural, físico, pero el oído espiritual está abierto. Y si el oído espiritual está abierto, no nada más voy a oír a Cristo, también voy a oír a los demonios también. De repente me van a querer engañar. También Satanás va a venir a tratar de engañarme. Entonces, por eso existen los dones espirituales, que uno es el discernimiento de espíritus, para que tú le pidas a Dios que tengas un discernimiento para poder distinguir la voz de Dios y la voz de Satanás. Inclusive la voz mía, porque también yo tengo ciertas cosas que yo deseo en esta vida. Puedo desear muchas cosas. ¿Y para qué se las menciono? Si ya sabemos todos cuáles son las cosas que nosotros anhelamos en esta vida. Entonces, tenemos que saber discernir de quién es el que habla o, o por qué habla. A lo mejor habla porque, o me está diciendo algo porque yo pedí algo verbalmente. Si yo le digo al Señor que me dé algo verbalmente, a lo mejor no es Dios el que me responde, a lo mejor es Satanás el que me responde, o a lo mejor yo mismo porque yo quiero a fuerza algo que Dios todavía no tiene listo para darme. Entonces, eso es otro tema, pero quería decirles para que sepan más o menos de son las cosas, ¿verdad? Hay gente que nomás oye cualquier voz y cree que es Dios y no siempre es Dios. Hay veces que no es Dios. Vamos a leer también, ya leímos el versículo que les dije el 8 de Colosenses, capítulo 1, y voy a leer otro versículo que es en Hebreos, capítulo 13, el versículo número 9, y dice, bueno, voy a leer el 8 también, porque dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso es lo que dice el 8. Ahora el 9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Por qué dice extrañas? ¿Por qué dice diversas? Diversas obviamente pues hay muchas. Y extrañas ¿por qué? Porque son cosas que no son de Cristo. O sea, Cristo, acuérdense, es la piedra angular, es el fundamento de lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque Él se hizo carne, vino aquí a esta tierra, eh, en carne y sangre vino a esta tierra, Jesús, y predicó el Evangelio, nos enseñó lo que Dios quería para nosotros. Y la Biblia habla de Él, toda la Biblia habla de Él. O sea, el Antiguo Testamento habla de Él, de todo lo que iba a hacer aquí, lo que iba a vivir, etcétera, etcétera. Y cómo iba inclusive a morir y a resucitar. Pero también necesitamos tener un fundamento. Y el fundamento es Cristo. No hay otro fundamento. Yo creo en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y espero que muchos de los que están viendo estos mensajes también lo crean. Y del que no crea, lea la Biblia para que vea que son tres en uno. O sea, son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando se juntan, porque se juntan, sale el poder de Dios. El poder de Dios, a veces unas cosas las hace Cristo, a veces otras cosas las hace Dios y otras cosas las hace el Espíritu Santo. Pero si hay algo así muy fuerte,
Como por ejemplo cuando estaba lo de la fundación del mundo y todo lo que hicieron, acuérdense, estaban los tres juntos y dijeron, vamos a hacer al hombre conforme a nuestra semejanza. Y estaban los tres haciendo las cosas. Ahí lo dice en el primer capítulo. Bueno, no sé exactamente si es el primer capítulo, pero es el uno o el dos, pero ahí está. Y ahí dice que entre los tres hicieron al hombre. Entonces, vamos a leer, para no desviarme, ya me estoy llevando, ya llevo 10 minutos y todavía ni siquiera hablo de las sectas. Y bueno, vamos a leer. Dice, no nos dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Ahora bien, voy a mencionar las, las sectas que yo conozco o que yo veo que existen y que por alguna razón se desvían, o sea, no se desvían, se salen de lo que verdaderamente debe ser, y es Cristo. Número uno, testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no dicen que creen en Cristo, pero ya cuando te metes adentro, ya no van a creer en Él. Inclusive ellos tienen su propia Biblia, que es una Biblia muy diferente a la Biblia que nosotros tenemos, o es un librito, en pocas palabras. Con las cosas, como dicen aquí, con las doctrinas que ellos quieren de hombres para poder decir que ellos son diferentes y que ellos son los buenos. No son los buenos. Nadie es el bueno. El único bueno aquí es Cristo. Y nosotros somos los seguidores de Él. Ellos manejan que Cristo, cuando ya hablas, si tú ves el librito, eh, vale más que ni lo leas, pero yo lo he visto. El librito dice, siempre que habla de Jesús como Dios, le ponen una D minúscula, como si fuera un Dios de segunda. Y Jesús no es un Dios de segunda, es parte de Dios. Entonces, ellos manejan mucho eso. Y manejan pues que van a irse 144,000 al cielo. Y no les voy a estar contando tampoco lo que me pasó con uno de ellos, pero pues él decía que no iba a resucitar y que no se iba a ir al cielo, porque había una lista de los 144,000. Y yo le pregunté que si estaba en esa lista, dijo que no. Le dije, pues entonces, ¿para qué vas a esa iglesia? Pues no tiene caso, si no vas a resucitar, no te vas a salvar, aquí te vas a quedar. Entonces, llega un momento en que se callan, que ya no saben qué decir, porque son puras mentiras lo que están hablando. Aquí todos vamos a resucitar, unos con Dios y otros fuera de Dios. O sea, aquí no hay, Cristo fue el primero que resucitó de esa manera para que viéramos cómo iban a ser las cosas. Y Jesús nos dio o nos enseñó que íbamos a tener un cuerpo glorificado, porque él mismo se glorificó. Entonces, esa es una secta. Ahora vamos con otra. Hay otras. Los mormones, ellos lo manejan como una religión. Para mí es una secta. ¿Por qué? Porque, porque ellos, para empezar, manejan otra Biblia. Y que esa Biblia la sacaron de una cueva y que un profeta y que no sé cuánto, y que un ángel y que quién sabe qué. Les voy a decir una cosa. Y dice, perdón, y dicen que Jesús anduvo paseándose por América después por lo mismo de la otra Biblia, etcétera. Jesús no se anduvo paseando, ni anduvo haciendo lo mismo que hizo en Israel. No lo hizo. Y les voy a decir por qué no lo hizo. Porque mira, Jesús cuando iba a irse al cielo, les dijo a los apóstoles,
Ir y predicar el Evangelio en todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, si él fuera a ir a América después, ¿para qué les dice a los discípulos que prediquen el Evangelio en todo el mundo? Se los estuviera piñando, en pocas palabras, les estuviera diciendo mentiras. Pero no fue así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús no vino a América después. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que te están lavando el coco, pocas palabras, para que cambies a su religión o a su secta, pues. Ellos lo manejan como religión, pero para mí es una secta. Otra, los metafísicos. Los metafísicos, todos dicen que está muy bonito y que quién sabe qué y que quién sabe cuánto. Y están ahí metidos en la metafísica y cada vez se van metiendo más y más. Al principio no te dicen nada, pero llega un momento en que te dicen que van a manejarse todo con un espíritu guía. Y ese espíritu guía no es el Espíritu Santo, es un espíritu, no sé de dónde fregados será o de dónde será, pero es de parte de Satanás, pues ¿de quién más? Si no es de Dios, ¿de quién es? Nomás hay dos reinos, Dios y Satanás. ¿Quién es? ¿De dónde vienen? Si no es de Cristo, ese espíritu. Si ese espíritu guía no es Cristo, entonces ¿quién es? O si no es el espíritu, si no es el Espíritu Santo, ¿quién es? Pues es alguien que no es de Dios. Y entonces se dejan manejar y ya los empiezan a desviar hacia otro lado. Hay otras iglesias que se dicen iglesias, pero hay ciertas cosas que no creen. Por ejemplo, aparte los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, no es una persona de la Trinidad. Entonces, espérame tantito, o sea, el Espíritu Santo es alguien, no es algo. Obviamente hay muchas sectas. La hechicería es también una secta. Todas esas cosas son sectas, son obviamente abominables a Dios. Nosotros tenemos que tener un fundamento y el único fundamento que tenemos es Cristo. Hay gente que ah, hay ciertas doctrinas, como los adventistas, que te dicen que te bautices solamente en el nombre de Jesús, pero dejan fuera al Espíritu Santo y al Padre. ¿Por qué? Porque lo ven en Hechos capítulo 2 3 por allá, 4, donde le dice Pedro que se arrepientan y que se conviertan en el nombre de Jesucristo. Se bautizan en el nombre de Jesucristo. Pero esa es una plática que le está diciendo Pedro a la gente. Pero verdaderamente, cuando te van a bautizar, lo tienes que hacer como dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, o de Mateo, o del libro de Mateo, como le quieras decir. Mateo, ahí en el último capítulo, antes de que se acabe, dice que los bauticemos a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, son los tres. No es solamente uno, porque los tres son Dios. Entonces, los adventistas normalmente usan todo que es Jesús. Y de hecho, de ahí de los adventistas salió los testigos de Jehová. Empezaron a, se empiezan a desviar y un poquito más y más y más y más. Y se van saliendo de lo que es verdaderamente los evangelios que nos enseñaron. Y que están escritos en la Biblia, en la única, en la universal. Por eso se llama Biblia universal, porque es una universal, uno del universo, de lo que tú quieras, pero es la única que existe aquí en este universo. Entonces, no podemos estarnos desviando a otras doctrinas, como dice aquí Pablo, y yéndonos por otros caminos que no son. Acuérdense, es un solo camino.
y es angosto. Y obviamente los que sigan ese camino angosto son los que van a llegar al Padre. Los que no consigan, no sigan ese camino angosto, que se desvíen, se vayan para otros lados, no van a llegar. Al llegar allá nos van a correr si es que estamos en otro camino que no es Cristo. Tenemos que saber y entender que solamente hay una salvación y la salvación es por medio de Cristo. Él es el único Salvador, es el único enviado y no nomás fue enviado, Él se ofreció para venir a salvarnos. No había quien, no había un santo como Él que se pudiera ofrecer. Entonces, no iba a venir un ángel, no iba a venir una cosa de esas. El ángel no tiene libre albedrío. Jesús es Dios. No hubiera podido aguantar nadie más que Cristo lo que tuvo que aguantar en este mundo y sin pecar. Hay otras cosas que muchas otras doctrinas que si me pongo a hablar de ellas, nunca voy a acabar en todo el día. Pero verdaderamente lo que nosotros tenemos que seguir es a Cristo. Y lo que tenemos que hacer es desechar cualquier cosa que no sea el evangelio que nos enseñaron los apóstoles, que están escritos por ellos y por el mismo Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo los influyó, les dijo que escribieran, etcétera, etcétera, para que escribieran lo que es la Biblia completa, o se completara la Biblia. O sea, son cosas que nosotros tenemos que entender de que nosotros debemos de seguir a un solo Dios, que es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y si no seguimos eso, entonces, pues no vamos a llegar a donde nosotros queremos llegar, es a estar con el Padre. Discúlpeme, es que no le bajé el volumen al celular, pero ya se lo bajé. Y pues bueno, ya voy a acabar. Gracias a Dios, creo que no hay más explicación. Obviamente también hay hechicerías, otras cosas que son más elocuentes o más visibles de que no siguen a Cristo, obviamente. Siguen a Satanás. Pero todas esas sectas y te van a desviar, aunque sea poquito, mucho o algo, o nada, a lo mejor muy poquito, a lo mejor mucho, pero te van a desviar. Entonces no la sigas, sigue, por eso nosotros somos cristianos, porque somos Cristo seguidores, Cristo seguidores. Y no hay más a quien seguir. No hay nadie más. O sea, hay que entenderlo, nadie más, ni tampoco vamos a seguir nada, nada. Es más, no quiero hablar de nada más porque no tiene caso. O sea, empieza la gente a enojarse, a decir que uno está mal, pero está bien, no hay problema, pueden decir todo lo que quieran de mí. Lo único es que yo lo que trato de hacer aquí en los mensajes es decirles exactamente o qué es lo que dice en la Biblia acerca de esto. Inclusive en el libro de Primera Corintios, capítulo 1 versículo 10 ahí dice también inclusive que si unos fueron bautizados por Pablo, que si otros fueron bautizados por Gloria, etcétera, uno que otro, quién sé qué, cuántos fueron bautizados y otros por Cristo, etcétera, etcétera. Y dice, ¿acaso alguno de ellos es, o sea, de quién eres? O sea, no estés diciendo que eres de fulano, de los sultano, del otro, del otro. O sea, porque también hay gente que lo hemos visto, yo lo he visto en la televisión, no lo he visto físicamente, de buenas que no lo he visto físicamente, porque no sé qué pasaría si yo estuviera ahí en una situación de esas, pero hay gente que inclusive ha hecho un suicidio colectivo para decir que ellos se van a ir al cielo, es más, hubo otros que se iban a ir atrás en la cola de un cometa, otros empezaron a disparar desde adentro, etcétera, etcétera. Pero todas esas personas
estaban siguiendo a una persona, a un líder, a uno que lo creían una deidad y que no eran más que otro hombre. Entonces, sí, ¿qué pasó? Pues les fue mal, muy mal, porque inclusive se suicidaron. ¿Cuánta gente no se ha suicidado de esa manera? Por seguir sectas y de religiones que no son las correctas. Entonces tengan cuidado. Busquen una iglesia donde verdaderamente les enseñen la palabra de Dios exactamente como está en la Biblia, que no le muevan, que no le cambien. Inclusive dice en la misma Biblia que si alguien le mueve, le quita y lo pone a la Biblia, ese va a ser un anatema, o sea que va a ser una persona condenada, porque está haciendo cosas que no debe de hacer, porque todo esto que está escrito aquí fue inspirado por el Espíritu Santo. Y si tú le cambias, haz de cuenta que le estás diciendo al Espíritu Santo, tú no lo hiciste, yo lo hago como yo quiero. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que quites de nosotros cualquier tipo de secta o religión que no sea cristiana o que no sea cristocentro, en pocas palabras, o sea, que sean seguidores de Cristo. Quítalas de nuestra mente, quítalas de nuestro camino, porque muchas veces nos quieren engañar, quieren desviarnos del camino correcto. Ayúdanos, Señor, porque todo lo que nos enseñaron los apóstoles y Cristo mismo y los profetas es lo que verdaderamente quieres tú para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por vernos en esta ocasión. Ya sé que fue un mensaje un poquito escabroso, porque pues obviamente las personas que van o que siguen este tipo de religiones que no son Cristo centro, pues se van a sentir atacadas. Pero no se trata de ser atacados, o sea, no se trata de atacar a las religiones, cada quien sabe lo que hace, pero trata uno de que la gente no se vaya ciega a esas partes. Si quiere verdaderamente ir porque quiere estar en eso, pues cada quien, pero tienen que tener mucho cuidado. Gracias por vernos y nos vemos la próxima vez.